Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel, que en esta semana está dedicado al pintor y escritor chileno Adolfo Kuv. Esta semana, nuestro compañero David será parte del jurado de las Olimpiadas del Conocimiento, y me encuentro aquí con Valentina Salomón y Jorge Calvo. Buenos días. Muy buenos días. También recorreremos como siempre con una musa la Gaceta Leuca y repasaremos la actualidad literaria. Pero ya que empezamos a hablar de este autor, ¿qué nos podrías contar tú, Valentina, ya que él, de hecho, es oriundo de tus mismas tierras? Así es. El pintor Adolfo Kuv Rioseco nace el 28 de marzo de 1940 en Valparaíso. Hijo de Adolfo Kuv Bragay y Clemencia Rioseco Fernández, fue el mayor de 3 hermanos. Vive su niñez en Yayay y a los 8 años la familia se traslada a Santiago. Aquí estudiaría en el Colegio San Ignacio hasta su egreso en 1958. El arte afloraría a temprana edad. Él mismo relata de esa época. A los 15 años, mi papá me pilló pintando un retrato con pasta de dientes y de zapatos. Entonces me regaló una caja de óleos, con la condición de que la pintura solo fuera mi hobby. O sea, esa caja me la regaló para que yo no fuera pintor. A pesar de que el joven Adolfo tenía claros sus intereses, es obligado por su padre a estudiar leyes en la Pontificia Universidad Católica, carrera que abandona en el corto tiempo, e ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde tuvo un particular comienzo. Al enterarse de que el proceso de matrícula había concluido, el pintor cuenta: agarré de un brazo a la secretaria y la conminé a que me ayudara. Me preguntó: ¿y tú pintas? ¿Tienes cuadros? Yo tenía cualquier cantidad. Tráelos, me dijo. Tomé un taxi, llegué a mi casa, amarré los cuadros con el cinturón de una bata que me había regalado mi mamá y volví al Bellas Artes. Los puse en hilera en el hall y me senté a esperar. Llegó don Augusto Eguiluz y preguntó: ¿quién es este pintorazo? Tráiganlo para acá. Eguiluz me interpeló: ¿cómo te llamas? Kuv. ¿Qué apellido es ese?, preguntó. Francés, le dije yo. Ah, en Francia pintan hasta los patos. Matriculen a este niño en segundo año. Eguiluz no se equivocaba. El joven de apellido francés llegaría a ser uno de sus mejores estudiantes, incluso el ayudante de su clase. En 1960 conoce a Pablo Bouchard en su exposición retrospectiva. Quedaría para siempre admirado de él. Y Jorge, ¿cómo continuaría Adolfo sus estudios de pintor? En 1962 es becado en l'École des Beaux-Arts de París durante un año y luego en The Art Student League de New York, donde expondría con éxito sus cuadros. Esta experiencia le abrió las puertas de su casa de estudios cuando vuelve a Chile y comienza como ayudante de Eguiluz. En 1965 sorprende con la publicación de su primera obra narrativa, Alamiro, un libro que concretaba varios años de trabajo silencioso, compuesto de fragmentos a partir de su niñez. Sus páginas hacen volver el tiempo con anécdotas como: mamá, esta chaqueta me queda muy grande. Verás que todos tus compañeros tendrán uniformes crecedores. Primer día de eso que llaman colegio. Muy temprano me han llevado al fotógrafo. Así la enorme chaqueta siempre será crecedora. Otras como:
carreras interminables al baño y accidentes de este tipo en plena clase. Veo venir a la señorita profesora que me toma por el cuello y mostrándome al curso pregunta: ¿dónde lo pongo? ¿Fuera o dentro? ¡Fuera, fuera!, exclaman mis compañeros, y con justa razón. Alguien se compadece y me lava en una artesa. Telefonea a mi madre, quien viene a buscarme. ¿Y por qué no avisas? ¿Acaso la señorita no te da permiso para ir al baño? Mamá, hay que pedirlo en inglés. Un particular sentido del humor tenía Cub. Sí, de todas maneras. Y de esta anécdota de infancia nos pasamos ahora a la música porteña y escuchamos Con la forma de los cerros de Luchín Salinas. Pa' amarte sin pretexto, y me sobra el argumento para viajar entre tu falda y esperar el fulgor, celebrar cuando se abran tu ojo y mirar más allá de la sombra y de la vieja mirada, y cantarle a tu sol pa' que venga y no alumbre la casa, y que venga la inquietud pa' pintarle una sonrisa en la cara. Poco a poco, y aunque cueste, espero y le converso a lo pendiente. Doy la cara y no elijo la orilla. Dejo que fluya el tiempo curando herida con la forma de los cerros. Voy tensando besos pa' tu cuerpo. Voy pintándote en toda la esquina de la piel. Y aunque sobra el reflejo, la expresión pa' amarte sin pretexto, ya me sobra el argumento pa' viajar entre tu falda y esperar mi intuición y callar cuando se abra mi ojo y mirar más allá de mi sombra y de la vieja mirada, y cantarle a este sol pa' que venga y me alumbre la casa, y que venga la inquietud pa' pintarme una sonrisa en la cara. Poco a poco, y aunque cueste, aún espero y le converso a lo pendiente. Doy la cara y no elijo la orilla. Dejo que fluya el tiempo curando herida con la forma de los cerros. Aún voy trenzando
poco, ¿no? Continuamos en Barco de Papel hablando de la vida y la obra del porteño Adolfo Kubb. El tiempo convivido con Pablo Burchard en esta etapa universitaria, ahora como colegas, daría nuevos frutos literarios. Publica en 1966 su segunda obra titulada Burchard. Como docente, imparte clases de historia del arte, estética, teoría del arte y pintura durante más de 30 años. En 1970 publica el libro En los desórdenes de junio, un tomo con 16 escritos. De él diría: es un libro muy denso, hay muchas cosas que no publiqué para no engrosarlo más, para que no cansara, para que fuera posible leerlo en este mundo de hoy. Creo que el nuevo tiempo hay que tenerlo presente. Un gran escrito no se puede leer, por eso hay que decir solo las cosas posibles para que sea realmente útil. Útil para la literatura. Pretende decir todo lo que la literatura siempre ha dicho, la vida misma nomás. La literatura como arte es la gran denuncia y la gran conciencia. Un arte que funciona es un arma formidable para poner los valores del hombre en su verdadero lugar. Es considerado un escritor realista, miembro de la generación literaria de 1960, junto a Antonio Skármeta, Mauricio Huoques y Carlos Cerda. Un realista no tiene biografía porque traduce la realidad. Todos los realistas se ocultan, se anulan, no tienen anécdota. Yo siento el rigor francés que es muy antipático para algunos, pero también siento lo que es el cono sur de América. Si tú vas al Cusco, te encuentras el Coricancha todo de piedra y encima la construcción del siglo XVI. Eso es América. Macondo no he visto nunca en ninguna parte, no conozco, comenta en una entrevista. Y Jorge continuaría su etapa universitaria, pero esta vez de otra manera, parece. A partir del año 1974, impartiría la cátedra de Renacimiento y Barroco en la Universidad Católica. Sus clases trataban del manejo de la luz y sombra, de Velázquez y Rembrandt, hasta el post-impresionismo de Cézanne. Estas materias son las que trató también en su obra plástica, incluso en algunos textos como suplemento cultural del diario El Mercurio. Este año publicaría su connotada obra, El Picadero, una epopeya familiar que nos obliga a retornar al pasado, un rescate de cierto Chile latifundista. Cuando una relación va a ser duradera, el encuentro toma los visos de una fatalidad, y uno no se resiste porque sabe que a esa persona la ha conocido en el futuro. Desanudó con delicadeza la cuerda que ataba mi montura a la argolla y golpeando el cuello del caballo me indicó que la siguiera. Junto a la caballeriza aguardaba un hombre elegantemente vestido. Comprendí que se trataba de su esposo. Este no mostraba la nostalgia de su cónyuge. Muy por el contrario, era desaprensivo y espontáneo. Daba la impresión de que lo que deseaba era desentenderse de alguna manera de su esposa. Ponía avidez en sus palabras, urgencia a sus recomendaciones. Ofrecía una mercancía que tenía la mejor apariencia en circunstancias de que sólo él conocía su oculto secreto. Ella contaba con esa falta de sensibilidad y observaba muy atenta mis reacciones. Las torpezas del marido le daban a mi rostro y mis maneras la prueba de mi consistencia. La verdad es que yo a él no lo escuchaba. Era a ella a quien no podía dejar de mirar ni un solo instante. La mujer lo sabía y recogiéndose el velo sobre la frente me sonrió. Esta obra no estuvo exenta de crítica. Algunos tildaban a Kubb de esteticista y aristocratizante. Ante esto él respondía: he tenido opositores, porque confunden mi intención, que va al pasado por no afrontar el presente.
pero no es así. Creo que este es nuestro mundo y que hay que sacarlo a flote, hay que mostrarlo. Y escuchamos ahora la música de aquella época, de Vicente Bianchi, Abejorros. Por Radio Nuevo Mundo escuchábamos Abejorros de Vicente Bianchi. Y volvemos entonces a Adolfo Kuh. En 1976 publica El tren a cuerda, un trabajo que había comenzado 3 años antes y que en 1991 sería declarado como material didáctico complementario de la educación chilena. Importante la obra de Adolfo Kuh. Un pasaje dice así: un niño que es casi objeto pasivo de sus correteos de familia en familia, nos entrega una perspectiva de la infancia perdida y recreada en toda su indefensión a la luz de una velada nostalgia. Disculpen, esa no es una parte del texto, sino la crítica de Ignacio Valente. Ese año también vería la luz la obra El parque. Ambas novelas revelan la idea de la hermosura tal como él mismo perseguía obsesionado en la vida real. Difícil era, sin embargo, que esto ocurriera, ya que el tiempo precisado de testimonios se hace cómplice de los bustos, frisos, barandas y de todos esos ornamentos de piedra, hierro o mármol que decoran los jardines. Por ello, al desgastar lentamente las piezas de una pileta o dar pátina a una ánfora olvidada en un rincón de sol, les retribuye su deterioro, convirtiéndolos en signos de belleza. Así, la agonía en un rostro del granito lo vuelve imperceptiblemente otro y otro con el correr de los años, precipitándolo en sucesión cada vez más vertiginosa a lograr la armonía. La lección de pintura vendría en 1979, una obra neoclásica en la que el autor busca dibujar con el párrafo. Escribiría además el pasaje y la copia de yeso. Sin embargo, estos dos escritos no se publicarían sino hasta 10 años después. El propio Kuh explica: abordé la ciudad, vivir el tiempo y el espacio de la novela misma. Con el pasaje me enfermé bastante, no podía volver a la realidad.
Me había metido tanto en esa realidad, había vivido tanto un tiempo adentro y un espacio adentro, aunque haya sido fallido, no importa, pero la intención mía era vivir eso y bueno, no podía volver. Estaba despersonalizado. Adriana Valdés propone con estos últimos textos el cese de una primera etapa literaria en la obra de Kub. Una que iría desde las imágenes fragmentadas de recuerdos de infancia, con una obra como Alamiro, a una composición más construida como El pasaje, donde priman dos personajes, el niño triste, esa infancia dura, y la mujer madura y en decadencia, la que compara muchas veces con la playa, con el balneario. ¿Y cómo sigue, Jorge, esta travesía por la pintura y las letras ya entrada la década de los 80? La segunda etapa sería contraria. En 1984 se muda al balneario de Cartagena, dejando atrás el bullicio de la ciudad y retomando su veta plástica. Se instala en compañía de Carlos Ormeño, su hijo adoptivo y cómplice de vida. Pero Adolfo Kub tomaba la pintura y la dejaba pronto. Era algo que se le daba fácilmente. En cambio, la escritura, su verdadera pasión, era a lo que le dedicaba largas horas, aunque al final del día quemaba todo. Esto mismo hacía con sus pinturas, cuando no lograba lo deseado. Estaba obsesionado con la perfección, que se traducía para él en el poder de síntesis. 5 años después retoma la literatura con El cumpleaños del señor Balande, la breve historia de un nuevo rico mundano y vulgar. En 1993 aparecería Balneario, donde asoma la interesante comparación entre una mujer mayor que ya no puede amar y una playa de célebre pasado que termina siendo olvidada. Luego de 2 años publica La comedia del arte, una vez más la playa como telón de fondo, esta vez la pintura tradicional como sátira. Ignacio Valente dice: compuesta por el pintor fracasado, cada vez más desnudo de las ilusiones estéticas que lo alimentaban en forma irreal, su compañera que hizo de modelo pictórico y el fugaz fotógrafo de playa que conquista por un tiempo a la pobrecilla. La perfección de este tipo de humanidad frágil, menuda y marginal. Su última composición sería Cuando pienso en mi falta de cabeza, un manuscrito que corrigió hasta dejarlo en 42 páginas. Vivía una dura depresión. Adriana Valdés concluye: una exigencia peligrosa, un tanto exagerada. Del rigor extremo de la estructura pasa a esta segunda etapa del derrumbe de la misma, de la casa burguesa al escenario onírico. La conciencia presente del desquiciamiento y de la disolución del yo, de la fragilidad de los órdenes, de la extrañeza de lo cotidiano, del acecho macabro. Pienso en Kub retirándose a los bordes del mar, donde se iría borrando el sujeto decimonónico que se fue construyendo tan trabajosamente hasta lo inquietantemente contemporáneo del sujeto. Adolfo Kub pone fin a su vida el 11 de marzo de 1998 en Cartagena. Y finalizando ya aquí la biografía de Adolfo Kub, ya es tiempo de compartir con los auditores algunas lecturas. Esto es un extracto de Alamiro. Nací en los cerros de Valparaíso, no sé bien en cuál, en todo caso, todos miran al mar. ¿Es luz, corredor o lugar? Mi padre almuerza, lo observo atentamente. Soy muy pequeño, no alcanzo a sobrepasar la mesa.
El diálogo que mis padres sostienen parece ser una acusación en mi contra. La mano de mi padre amasa una bola de miga de pan que sorpresivamente me lanza en un ojo. Tenía 7 años cuando fui depositado en casa de mis abuelos. Yo ya he criado a los míos, decía mi abuela. Entumecido de miedo en una enorme cama, escucho las voces lejanas que suben del comedor. Mi hermana en camisón atraviesa la noche y me trae el viento que hacía temblar los paltos. Mi vejiga mojó mi cama de niño noche a noche. Restregábamos la lámpara del velador contra la poza hasta que ésta se secaba. Un vapor tenue subía a las alturas, a través del cual recuerdo los ojos negros de mi hermana que observaban el proceso. Al amanecer, la mano de mi padre que se introduce en nuestras camas y revisa. Al caer la tarde del domingo, mis padres y hermanos iban a dejarme al internado. Me compraban siempre un cartucho de calugas. Llorando las comía en el silencio de ese extenso dormitorio. Pasaba la medianoche un sereno, revisaba las camas enfocándonos con una linterna. Ahí se encontraba con mi mirada desolada. Me cargaba en sus hombros y me conducía a su cuarto, en donde había unos grandes acuarios iluminados. Los peces me dormían. Y Jorge, ¿te gustaría a ti compartir otro extracto? Por supuesto. Extracto en los desórdenes de Julio, que se compone de 2 fragmentos. El primer fragmento se llama Angelino. Las ciudades crecidas al borde del océano se han hecho indiferentes a tal inmensidad, y los hombres que las habitan son silenciosos a causa de las habladurías del mar. La infancia de Angelino fue saberse al servicio de otros, y mucho antes de competir con sus amigos, vació su bolso de bolitas y tesoros, huyendo lejos de la rivalidad. Entonces encontró asilo en un banco anclado en medio del patio y remó 1000 ensueños, porque a la navegación libre solo le bastan los vientos propios. El segundo fragmento se llama La musa de Darío, la musa de Darío. Como era musa y antigua, todo lo hablaba en verso, y sus compañeras terminaron por creerla loca. Envejecida, Adelina se retiraba del negocio al atardecer, y si encontraba la puerta del portal atascada, la cruzaba inadvertida. Temía la musa su encuentro con la noche. Fueron en otro tiempo su deleite las sombras. Conoció el vuelo nocturno y el adentrarse entre los pliegues de una cortina expuesta a los estragos de la tormenta. Experta en no ser vista, se arrimaba al poeta exhausto, y a sus susurros el joven levantaba la cabeza y el corazón postergado latía de nuevo. Esos años están lejos. Hoy no existen buhardillas, y los poetas se reúnen en nombre de ideales comprometidos. Siempre están entre gente decidida y escriben sus versos con la punta del fusil en la arena. Sus voces son ajenas y están las preguntas destinadas a otros vientos. ¿Y tú, Valentina, también has escogido un extracto? Yo les voy a leer un extracto de El Parque. En su infidelidad mostró Federico mucha más consideración a su esposa que la que ésta tuvo con él en su resignación y conducta intachable. Pero como siempre sucede, estos hechos se prestaron a equívocos, y los más cercanos, que se creían más enterados, justificaron los hechos, aduciendo que debía ser muy duro para un hombre joven estar casado con una mujer tuerta, y comprendían que llegado el momento la dejara. Ninguno, ni siquiera Cleopatra, creyó que Federico la había amado sinceramente por encima de su defecto.
Terrible resultaba para él ser el único que conoció su amor por ella, amor que siempre pusieron en duda los demás. A tanto llegó la incredulidad de Cleopatra y su círculo, que Federico tomó como argumento de su desamor el defecto de su mujer, ya que era el que todos, incluso la víctima, aceptaban como razonable. En vano, Federico intentaba hacerles creer que la había dejado porque ya no la quería, y que mientras la amó, y después también, nunca pensó en el ojo que a ella le faltaba. Y esta prosa que yo diría bastante nostálgica, Jorge, ¿qué te parece a ti? Que un pintor que se adentra en la escritura y parecía ser su amor y su dificultad, digamos. Yo tengo la impresión de que él retrata con gran perfección, tiene esa capacidad de síntesis también que busca, yo creo que la consigue. Y aglutina ahora, bien. Gracias. Y bueno, ahora volvemos por última vez a la música. Esto que vamos a escuchar es bien especial, de Alfonso Lenk, músico y también odontólogo, otro autor con doble faceta. Él fue decano en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, de hecho, y recibió el Premio Nacional de Artes de Música en una época en que Adolfo Kuff era adolescente. Escuchamos a continuación Preludio 1, de Andante de Alfonso Lenk.
Escuchábamos por Radio Nuevo Mundo, en Barco de Papel, Preludio 1, Andante de Alfonso Len, este compositor chileno de total influencia del romanticismo europeo. Y para los auditores que se vienen incorporando esta mañana, este programa lo hemos dedicado a Adolfo Kubb, este pintor y escritor oriundo de Valparaíso, cuya vida, como les contamos, estuvo entre la pintura y la literatura, cosa que también la podemos encontrar en la Gaceta Leucade, que en su número 116 ya encontramos títulos como Vertical París de Matilde Pérez, esta obra de 1976 en la sección de plástica. En Puño y Letra recoge un extracto de Diario de Paul Klee de 1914. En Las Musas o Nada, las musas que se encuentran posando son dos franciscas, Francisca Duarte y Francisca Beitía. Y en los artículos tenemos que ya escuchábamos la semana pasada, la geometría de Isis. ¿Tú puedes comentarnos algo de este artículo, Valentina? Sí, bueno, la geometría de Isis es un artículo que aborda el avanzado nivel de teorización de los antiguos egipcios. Desde ahí analiza el nexo entre ese saber y la configuración mitológica de su cultura, cuestionando de paso el secretismo de la ciencia actual. Muy bien, entonces el siguiente artículo lo escuchamos a continuación en la voz de Valentina Salomón, como cada semana. A continuación, aquí brota Machado. A un olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Entre los cantos añadidos tras la primera edición de Campos de Castilla, al olmo seco descuella no sólo por esa belleza intimista de suave pincel, sino también por constituir un punto de inflexión que permite conectar el surco estético que expresa el poemario y la opción que ante la contingencia adopta Antonio Machado. El vate busca allí desembarazarse de esa mirada que late aún en sus soledades, cuyo tono elegíaco subraya una conciencia de la muerte, respecto de la cual no cabría más que el llamado a intensificar la relación entre el individuo y el tiempo. Como si quisiera evidenciar al máximo esa mudanza, los nuevos versos hacen contrapunto y guiño a esas estrofas de su obra preliminar, donde el autor sevillano acudía casi a las mismas imágenes, pero con resignación. Los árboles conservan, verdes aún las copas, pero del verde mustio de las marchitas frondas. Rezan los heptasílabos del viejo poema 90, donde el remate es mera confirmación. El viento de la tarde sobre la tierra en sombra. A lo fatídico de tal presentimiento se dará relevo, en cambio, con la esperanza, igualmente verde, desde la cuarta línea de la pieza aludida en Campos de Castilla, imprimiendo al poema una musicalidad que marcará el itinerario de la literatura española. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Al olmo seco es una silva, pero no una silva cualquiera. Su disposición es incluso formalmente respuesta a la inevitabilidad que manifiesta el poema contenido en Soledades.
en el que el sino se manifiesta en el ominoso número 7, que invariablemente cuentan sus sílabas métricas. Y tal es la clave, porque en las 30 líneas de la composición de 1912, los endecasílabos alternan solo 4 veces con heptasílabos, verificándose en las 3 primeras oportunidades una impronta aciaga semejante a las que busca desbancar. Siguen esa pauta, en efecto, los versos segundo, 21º y 25º, vale decir, correlativamente, y en su mitad podrido, al borde de un camino, y por valles y barrancas. El viraje de contenido se produce en el cuarto disparo de 7 sílabas que abre la estrofa de cierre. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Es difícil leer el poema sin rastrear en él la enfermedad que ese mismo año llevará a Leonor, la adolescente esposa del poeta, a la muerte. Sin embargo, la metáfora es más sofisticada. Si el árbol tiene raíz en su amada, la interpelación a la que da curso obliga a volver la vista hacia el cuarteto de ese canto. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. La doble alusión al emblemático río entraña, pues, el parangón entre la biografía y la historia. Machado troca el presagio de las soledades por el anuncio de Campos de Castilla, donde él mismo tomará partido, entre una España que muere y otra España que bosteza. Eso fue entonces el artículo de la Gaceta Leucade, Aquí brota Machado. Y ahora pasemos a la actualidad literaria. ¿Qué tenemos para esta semana como novedad, Valentina? Bueno, yo les quería contar que esta semana finalizó el curso de estética que imparte el grupo editorial de la Gaceta Leucade, de donde salieron varias cosas positivas. Entre ellas, encontramos en la Gaceta Alerce, que salió también esta semana, un cuento bien particular de Leonel Huerta. Leonel fue estudiante destacado del curso y lo que él hace es mezclar 2 cuentos para crear uno solo, uno breve. Se trata de El Príncipe Feliz y El Gigante Escultor. Entonces la mezcla de esos 2 cuentos dan lugar a uno nuevo y lo encontramos en narrativa en la nueva Gaceta Alerce. Además de ese curso también de estética, tenemos una bella obra plástica de el artista Juan Osandón. Juan Osandón también fue estudiante del curso de estética y lo que él hace es muy bello, una obra crea, digamos, una imagen de pájaros. Hay una especie de picaflor. Exacto, una rama. Es un picaflor en una rama con colores muy vívidos y lo que hace es recortar papelitos y pegarlos de manera tal que dan una idea de realidad muy cercana. Es muy bonito el trabajo que él hace, así que los invito a que revisen esta Gaceta Alerce, que la pueden retirar en la SET, en la Sociedad de Escritores de Chile, en Simpson 7. Además, en esta Gaceta tenemos la entrevista a Juan Antonio Mazzone, donde él nos cuenta un poco el aporte de Oreste Plat que hace a las palabras. Después tenemos un ensayo, el ensayo de Edmundo Moure, sobre Marcos Ana, el poeta guerrero. Y cuenta también, en Poética cuenta con el bello poema desde Talca, el bello poema de la escritora Silvia Rodríguez. Así que eso con respecto a la Gaceta Alerce. Además, contarles
que hoy, miércoles 7 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural de España, Providencia 927, se llevará a cabo las ya conocidas tertulias poéticas. Ahí contarán con la participación de los escritores Marina Latorre y Alfredo Laverne. Yo te quería preguntar, Jorge, ¿cómo anduvo el término de estas sesiones que hicieron sobre Gonzalo Rojas? El homenaje a Gonzalo Rojas, que se titulaba 80 veces nadie, 100 veces Gonzalo Rojas, y que constó de una serie de jornadas de lectura de poesía, fragmentos narrativos e interpretaciones musicales a cargo de cantautores, juglares, trovadores urbanos, tuvo su culminación este viernes pasado, el 2 de diciembre, en la sede de la Fundación Delia del Carril, que se llama Casa Michoacán de los Guindos en La Reina, en un lugar francamente maravilloso, porque es un patio enorme que atrás termina en un anfiteatro griego que mandó construir Pablo Neruda en el año 1943 y le puso por nombre Federico García Lorca a ese anfiteatro. En ese lugar estrenó una obra de teatro Miguel Ángel Asturias, poeta y narrador guatemalteco que ganó el premio Nobel, que era muy amigo de Neruda y que se hospedaba, mientras esta obra se montaba, él se hospedaba en un altillo que había al lado del escenario. Todo eso ambienta esto de una historia con mucho magia y recuerdo, muy cargada de sentido, y en ese lugar se reunió una buena cantidad de público y muchos artistas, poetas especialmente, y muchos cantantes también, y músicos. Y fue una muy hermosa y sentida reunión, digamos. Yo diría, vibraba mucho en el espíritu de la gente el verso, la poesía. Esto también fue, en la persona de Gonzalo Rojas, un homenaje a la poesía. Consideramos que fue muy lindo. Una excelente ocasión para poder compartir la poesía, un extenso y nutrido homenaje que esperamos ver siempre en ocasión de celebrar a tantos autores. Y bueno, como cada semana tenemos el resultado del sorteo del libro. ¿Cuál fue, Valentina? La semana pasada tenemos... Sí. ¿Qué libro especial? La semana pasada sorteamos el libro El último cuaderno de José Saramago y tenemos un ganador. El ganador es Leonardo Ugalde. Así que, Leonardo Ugalde, si nos estás escuchando, ya puedes venir a retirar tu premio en San Pablo 2271 en horario de oficina. Muy bien. Entonces, tenemos otro especial libro también para esta semana, que lo tienes tú ahí en las manos, Jorge. ¿Qué nos puedes comentar sobre este? Puedo contar que este es un libro muy especial. Corresponde a guiones cinematográficos chilenos, y este libro correspondería al guión de la película Machuca, que tuvo dirección de Andrés Wood, y el guion es de Roberto Brodsky, Mamoun Hassan y Andrés Wood. Por este libro, quienes tengan interés en tener este libro pueden, por supuesto, concursar escribiendo a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejando un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Ahora, yo te quería preguntar, Jorge, por algo pasó esta semana con unas elecciones, parece, por ahí, en el Pen Club. Exactamente, acabamos de tener noticia recién de que el día de ayer se efectuaron elecciones en Pen Club Chile.
Y tenemos un nuevo directorio que está compuesto por los escritores Jorge Ragal, Manuel Andros, Rodrigo Verdugo, Jorge Calvo, que es quien habla, Germán Rojas, Juan Enrique Piedrabuena, Antonio Escármeta, Paulín Leroy, Ricardo García Huidobro, Renzo Rosso Heidel, Ricardo Wilson, Germán Mondaca, Mauricio Tolosa, Violeta Giraldes y Ana María Vieira. Les deseamos un muy buen éxito en el trabajo que emprenderán en el próximo tiempo a esta nueva directiva. Excelente. Gracias por las buenas nuevas. Y entonces despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucad, en los mandos técnicos Reinaldo Videla, y en los micrófonos Valentina Salomón, Jorge Calvo y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el